nombre es Ashley Guerra, del año cuarto de secundaria. El tema de mi video es literatura griega y latina. Empecemos con la literatura griega. La literatura griega es aquella literatura escrita en Grecia y empleando para ello su lengua, sus tradiciones y sus formas de pensamiento. Esta literatura antigua vendría a ser fundamento del concepto actual de literatura y bellas artes. Dado que sus obras y logros se transmiten a la cultura latina y romana, y luego se mantuvieron durante siglos como un referente importante en materia artística occidental, a pesar de que sus motivos eran los propios de su religión y sus tradiciones específicas. Poesía. Los géneros poéticos de la antigüedad prefiguraron los que hoy día conocemos, y fueron inicialmente dos: la poesía épica y la lírica. La poesía épica son aquellas representaciones literarias de índole narrativo, escritas en verso y acompañadas a menudo con música, que eran denominadas epopeyas. Solían contener relatos de guerra o de aventura, en que se evocaban los mitos y relatos heroicos de la cultura. Poesía lírica. Aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas, y que podían ser populares o cultas, de acuerdo a la clase social a la que estuvieron dirigidas. Un dato interesante es que cuando nos referimos a poesía, no se refería a los antiguos griegos, a la poesía moderna, sino al quehacer literario. Mitología. La mitología griega, muy presente en sus obras literarias, es una de las más vastas y ricas de la humanidad. Sus dioses, semidioses, deidades y monstruos han acompañado a Occidente a lo largo de los siglos y han motivado cuadros, esculturas, relatos y numerosas obras artísticas en las que cumplen con una función de arquetipo, símbolos muy centrales en nuestra cultura. Sus obras resaltantes son la Ilíada de Homero, la Odisea del mismo autor Homero, Edipo Rey, escrito por Sófocles, la Teogonía, escrita por Hesíodo, y entre otras. Los autores que resaltan en la literatura griega son Homero, el cual es un rapsodo supuestamente ciego, a quien se atribuyen los poemas épicos de la Ilíada, la Odisea y un extenso conjunto de himnos homéricos. Hesíodo, un poeta y primer filósofo griego, autor de numerosos ensayos y obras de inspiración mitológica. Heródoto, historiador y autor de la cosmogonía griega, fue uno de los principales autores de no ficción de su momento. Esquilo, Sófocles y Eurípides, autores dramáticos más importantes de toda la tragedia griega. Por último, Platón y Aristóteles. Estos son grandes filósofos griegos, creadores de una obra que sostendrá en sus espaldas el pensamiento occidental venidero durante siglos. Junto a ellos tendría que estar Sócrates, pero su pensamiento no fue recogido por escrito. Ahora viene la literatura latina romana. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron rescatadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en toda Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello que también se consideraba como literatura latina. La literatura romana, escrita antes del imperio, se limita a leyendas religiosas que intentan dar origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega aborigen. Sus características: su transformación a un instrumento del Estado romano a través de su propagación oral. El Estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes,
Así fue que la literatura fue utilizada para la división social, ya que los únicos que tendrían acceso a ella eran los letrados. El ciudadano común solamente debía conformarse con las ediciones que el gobierno les hacía. Los autores de la gran mayoría de las obras literarias romanas estuvieron en el anonimato, especialmente en la literatura romana primitiva. Mientras se fueron desarrollando el estilo literario, varios autores se fueron estableciendo como maestros. Periodos de la literatura romana. La antigua Roma y su literatura primitiva. Los romanos hicieron literatura antes del siglo III a.C. La literatura que nació durante ese periodo estaba muy influenciada por los griegos. La demanda de escritos para los festivales públicos, con el pasar del tiempo, propició a que naciera un gran número de escritores propios de Roma, siendo los más recordados de la época de Plauto y Terencio. La República, la edad de oro de la literatura latina. Se vivieron las mejores épocas de la literatura latina, la cual surgió durante el reinado de Augusto, cuando la República Romana daba sus primeros pasos, obviamente. Durante estos años aparecieron los conocidos maestros de la literatura romana, como Oviedo, Virgilio, Horacio, entre muchos otros que le dieron el estatus a la literatura romana que conocemos hoy en día. Por dichos motivos, esa época es conocida como la Edad de Oro. Luego, la Edad de Plata. Conocida de esa forma porque, aunque hubo grandes esfuerzos literarios, se crearon obras conocidas, siendo una etapa bastante buena para la literatura, como las escritas por Lucano o Publio Papinio Estacio. Estas jamás pudieron siquiera alcanzar la calidad de los escritos que nacieron en la época anterior. ¿Cuáles son los géneros de la literatura romana? Bueno, son la poesía lírica latina. El autor más representativo de esta fue Oviedo, quien alcanzó una madurez literal en el siglo I a.C. La poesía épica latina. Estas se distinguen principalmente por las temáticas y las historias que narran. En la griega era común observar las leyendas sobre los héroes, mientras que en la latina destacaban mucho más las historias de hombres comunes. Virgilio es el autor más destacado de la poesía épica latina, siendo la Eneida la obra más representativa. Y luego está el teatro latino. El teatro latino tuvo gran aceptación en Roma, siendo la comedia la protagonista principal. De esta forma se recrearon batallas importantes de Roma, como las escenas cómicas tuvieron también un papel importante, ya que gracias a ello llegó a ser popular entre la población. Sus obras. La Eneida de Virgilio. Esta es una epopeya escrita en latín durante el siglo I a.C., encargada por el emperador Augusto con la finalidad de enaltecer el imperio y atribuirse el origen del mítico. Los 12 Césares de Suetonio. Es una recopilación biográfica sobre la vida de los primeros 12 Césares romanos, y entre otras obras también. Y bueno, esa es la diferencia entre la literatura romana y la literatura griega. Volvemos a resaltar que en la literatura romana sobresalen Homero, Sófocles, Hesíodo, Esquilo, entre otros, Platón, Aristóteles. Pero en la literatura latina sobresale, uno de ellos, el que sobresale es Virgilio, otro es Suetonio, Horacio, Ovidio. Y bueno, es así como hemos acabado el video del día de hoy. Muchas gracias.